o sigo teniendo la percepción de poder ver con el tercer ojo, y luego tengo la capacidad de poder ver con los mismos ojos que te estoy viendo a ti, yo puedo ver otra persona que está aquí. Cuando tú veías espíritus, ¿tú realmente sabías que eran espíritus? Yo siempre veía, cuando era muy pequeña, un niño que se sentaba a los pies de mi cama. Todo tiene un porqué y todo tiene un sentido, incluso el dolor más profundo tiene un regalo escondido. Todo es circular. Todo pasa en el mismo instante, es decir, tu alma está con todos los pactos que tiene que hacer, viviendo todas las situaciones que tiene que vivir de esta vida y de todas las que hay, con sus, en mi caso, yo puedo conectar con conciencias de personas vivas, no necesito que estén fallecidas. Espíritus que se pueden conectar o que los puedo ver, los veo en todas partes. A mí me ha pasado que a veces he conectado con personas fallecidas de otro país. Todo el mundo en algún momento de su vida esté poseído. Mi abuela, cuando falleció, 3 meses antes de que falleciera, yo vi cómo fallecía, todo lo que sucedía. ¿Y cómo es eso de que te conectaste con el alma de tu bebé cuando estabas embarazada? Nos jugamos el escondite y nos metimos en la cama, debajo de la cama de sus padres en la habitación, y estaba todo a oscuras, se iluminó todo mi lado y había... Y les dije, ay, no os quiero asustar, pero hay... Bienvenidos, hoy tenemos una invitada especial, Laura, canalizadora espiritual, medium, y bueno, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezó tu relación con el mundo espiritual? Yo creo que empezó desde que nací, o ya estaba gestándome en el vientre de mi madre, porque desde que tengo uso de razón que estoy muy conectada a la vida, al mundo, a la dualidad, a lo que no es dual, a lo que no podemos tocar, pero podemos sentir, o incluso que no somos conscientes de que sentimos la energía, pero la energía está ahí en todo momento, ¿no? Entonces, desde siempre que he tenido esa conexión y la acepté. Tuve una etapa donde rechazaba un poco esa parte de mí, pero no era porque no la quisiera, sino era por la necesidad de cuando estás en la adolescencia, que son tantos, que es montaña rusa hormonal, y necesitas como formar parte de un algo, de un colectivo, y me sentía muy bicho raro, y eso me costó bastante asimilar que no era como muchas personas, sino que había algo diferente o inusual, o bueno, que no era como lo típico o común, digámosle más común, en general, ¿no?, de las personas, y eso pues tuve como 2 o 3 años de impasse en los que dejé de ver, dejé de sentir. ¿Lo bloqueaste completamente? Se bloqueó absolutamente todo, y fueron unos años que para mí fueron años muy tristes, porque hasta que no llegué a la conclusión de que lo que me faltaba era esa parte que era quien realmente era yo, pues pasaron como 2 o 3 años, ¿no? Y cuando volvió fue como un poco shock, pero es que dije, es que por favor no te vayas nunca. ¿Pero tú lo pediste que volviera o surgió así de...? Sí, yo me sentía, está pasando algo, y yo no le pedí de forma consciente a la vida, por favor, dadme una señal, como puedo hacer conscientemente ahora que tengo pues el bagaje de los años, ¿no?, y de la experiencia, pero sí que fue un momento en el que dije, quiero volver a ser yo, necesito ser yo, o sea, mi esencia no está y quiero que vuelva. Y me pusieron una persona en el camino, que para mí ha sido la persona que de siempre es la que me inició en el mundo espiritual, aunque yo ya estaba dentro, todos estaban. Claro, tenías ese don, pero no lo tenías como a lo mejor desarrollado. Exacto, o sea, lo tenía bastante desarrollado, pero no de forma consciente. No era consciente de todo lo que podía hacer si practicaba y si tomaba conciencia de que ese don se podía ampliar de forma infinita. Y esa persona, que es la que siempre he considerado mi gran maestra, porque es la persona que me dio la oportunidad o me inició en todo y confió en mí, empecé todo. Entonces empecé con la formación de Reiki. ¿Pero tú te acuerdas cuáles fueron los primeros momentos cuando tú eras pequeña que llegaste a ver a alguien o escuchaste algo? O... Yo recuerdo de muy pequeña que me planteaba que la vida tenía que ser algo más. Yo siempre veía, cuando era muy pequeña, un niño que se sentaba a los pies de mi cama. No hacía nada, iba como vestido de blanco, morenito, con el pelo así como cortado así a lo casco, con los ojos muy rasgaditos,
No era oriental, pero muy, muy parecido. Y siempre estaba ahí conmigo. ¿Y no te asustabas? No, porque me daba buenas vibraciones, sí. Es como que me ayudaba a conciliar el sueño. Cuando estaba preocupada por algo, tenía miedos, porque yo de siempre he escuchado muchas voces, he visto... Hay muchos tipos de mediumnidad, muchos tipos de formas de canalizar, todas son lícitas y son válidas porque cada persona es un mundo y cada persona conecta con la energía de un modo o de otro, ¿no? En mi caso, pues tenía o sigo teniendo la percepción de poder ver con el tercer ojo, que le diríamos, o con el ojo interior, y luego tengo la capacidad de poder ver con los mismos ojos que te estoy viendo a ti, yo puedo ver otra persona que está aquí. Esta parte os tengo que decir que acojona un poco. Porque claro, cuando los ves como de carne y hueso, que no es carne y hueso, pero que los ves físicamente, dices, no es lo mismo que imaginártelos en la cabeza, que sabes que es real igualmente, pero que es diferente. Pero cuando, ¿sabes?, los ves y los puedes palpar, esto ya... Entonces, cuando de pequeña me pasaba mucho esto, la verdad que lo pasaba mal. Pasaba mucho miedo porque además me sentía muy incomprendida por todas las personas que me rodeaban. Nadie me creía. A lo mejor, por ejemplo, estabas en tu casa, ¿no? Y aparecía alguien. Tú decías, ¿hay alguien ahí? O hay una persona, un hombre, un niño. Te tengo que decir que pocas veces hablaba del tema porque no sentía que nadie me pudiese entender ni ayudar. Entonces, mi infancia, esta parte lo viví mucho en soledad. Justo estuve yendo, mis padres me llevaron a diferentes psicólogos y psiquiatras, porque claro, yo por las noches no dormía, entonces no rendía a nivel escolar, estaba siempre como muy ausente. Sí es cierto que me llevaron a... Y hubo uno que yo recuerdo que le mencionó a mi madre que podría ser que tuviese algún brote esquizofrénico. Porque yo le conté que yo escuchaba voces. Claro, entonces es como, uy, una niña escucha voces, tal, y que, pues bueno, que en una medicación pues no estaría mal. Entonces, dile señales de la vida, iluminación con mi madre, que dijo, no, mi hija no la vamos a medicar. Porque tampoco eran voces agresivas que me decían, coge un cuchillo o algo extraño. ¿No? Entonces, bueno, simplemente es que ahora se habla más que hace, pues quizá 40 años atrás, que tengo 42. Entonces, sí que es verdad que yo doy gracias a personas, pues en este caso como vosotras, que ayudáis a personas como yo a poder dar ese mensaje a la humanidad, a las personas, a quien le pueda ayudar y resonar para que puedan hacer ese clic y puedan hacer ese cambio o ese aumento o abertura de conciencia para seguir avanzando en su vida. Al final todos venimos a lo mismo. Mucha gente, yo misma lo he experimentado, como en momentos de nuestra vida estamos perdidos, no sabemos cuál es el propósito, no sabemos... Yo me preguntaba, ¿para qué estoy aquí? Porque yo decía, digo, no me siento feliz de trabajo, no me siento feliz en otro trabajo, digo, pero yo no sé qué soy, qué quiero, dónde voy, o sea, ¿para qué he venido a este mundo, no? Entonces creo que es muy importante ser consciente de, primero, que hay algo más, es decir, para que las personas que han tenido una pérdida o de cualquier familiar, no es que vaya a desaparecer el dolor, no es que se vaya a ir, pero que por lo menos sepan que el alma sigue vivo, ¿no? Que no ha desaparecido, ¿no? Y para que sepamos que venimos para algo y que todo lo que te pasa es por algo y para algo, ¿no? Para mí, desde mi experiencia, que no es la verdad absoluta, es simplemente mi experiencia, todo tiene un porqué y todo tiene un sentido. Incluso el dolor más profundo tiene un regalo escondido detrás. Lo que pasa que lo tienes que vivir, lo tienes que procesar, lo tienes que transmutar y te tienes que liberar de ese dolor. Una vez pasas por esos procesos, descubres el por qué sucedió lo que sucedió. Ya sea pues una ruptura con una relación, un trabajo, amistades, incluso la muerte de un ser muy amado que se va. Es su momento de partir y cuando suceden estas cosas no... El entender la vida pues desde mi postura no hace que no sufras o que no tengas dolor, pero sí hace que ese dolor tenga otro sentido. Y esa manera de trascenderlo y de vivirlo, pues no es ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que lo llevas de otra manera porque entiendes y aceptas que el proceso de cada persona es como es y no podemos luchar contra eso, porque cada uno elegimos, aunque no lo parezca,
el proceso que queremos vivir. Son como, por ejemplo, un embarazo que no llega a término. Es un proceso que esa alma pactó y esa alma decidió que quería vivir así, pues con la persona que esté embarazada, con esa familia, y no llega. Cuando son ese tipo de embarazos que no terminan de cuajar, ¿es el alma del bebé, ¿no?, el que lo ha pactado, o a lo mejor ha sido la familia la que ha pactado ese dolor? Es ambos, es un pacto colectivo, siempre es un pacto colectivo y son aprendizajes. Y uno de los mayores pactos y actos de amor que puede hacer un alma es eliminar o cerrar su propio ciclo de vida para que los demás evolucionen. Todo el mundo venimos aquí ya con nuestro plan escrito, o sea, nosotros escribimos así como un libro de voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a hacer... Sí, vienes como con un propósito. Lo que pasa que, a ver, queda muy así, pero venimos a jugar. O sea, tú vienes a jugar una partida como personaje. En este caso, en mi caso, mi personaje es Laura y yo he venido a esta vida a jugar X cosas. Tengo que pasar como por el punto A, el punto B y así sucesivamente hasta la Z, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor yo una vez llego aquí, que como estoy con el cuerpo y estoy en la mente, la energía es más densa. ¿Qué sucede? Que esta energía no entiende o no está en la misma frecuencia que la energía de tu alma. Son frecuencias distintas, se tienen que ir amoldando. Entonces tu cuerpo, tu mente, que está dominada por esta energía densa, lo que hace es prevenirte delante de cualquier miedo. Y tú no recuerdas a qué viniste y cuál es tu plan. Pero todas las personas y trabajos, situaciones que se dan en tu vida están hechas para que tú puedas evolucionar y puedas hacer ese aprendizaje, tú y los demás, porque siempre es recíproco. Es decir, tú siempre aprendes algo y estás enseñando a la vez que estás aprendiendo. O sea, cuando una persona tiene que poner límites por algo en una relación, porque la otra persona, pues yo qué sé, se está pasando o se lo pasa por ahí lo que le digas o lo que sea, también es un aprendizaje para esa persona que tú pongas límites. No es solo tu aprendizaje en poner límites, sino que la otra persona tiene que entender, tiene que escuchar y tiene que saber qué es lo que a ti te está doliendo. O sea, es un trabajo de dos. Y a veces los pactos es, vale, pues tú te vienes a trabajar la paciencia, pues yo voy a venir a sacarte de quicio. Exacto. Y ese es el plan. Pero também pode ser karmas que estamos pagando, que escrevemos para nosotras de algo que pasó en otra vida, ¿no? Y tenemos que venir aquí para aprender a lección. Lo que pasa que esto de las otras vidas, yo te explicaré mi postura, ¿eh? Como todo en realidad, en mi realidad, ¿eh? O sea, yo hablo desde mi conocimiento, desde mi percepción y desde cuando yo canalizo y lo que me dicen. Todo es circular. Todo pasa en el mismo instante. Es decir, tu alma está con todos los pactos que tiene que hacer, viviendo todas las situaciones que tiene que vivir de esta vida y de todas las que hay, con sus futuros probables, sus realidades paralelas y todas las vertientes que hay en estas. Entonces, al mismo tiempo que en esta vida estamos generando una energía y vamos moviéndonos y se va transformando, en otras vidas a la vez también está sucediendo. ¿Qué pasa? Que los aprendizajes se hacen a la vez. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te haces una regresión y conectas con un momento pasado de otra vida, estás conectando con otra realidad que está viviendo tu alma en otro momento. Y en ese momento que tú estás conectando, tú puedes aprender de eso que esa alma está viviendo en ese momento. Puedes aprender de ello. Por eso se puede viajar en el tiempo a través de la meditación y llegar a un estado profundo de conciencia alterado. La cuestión es que yo tenía pensado de que la regresión es que yo regresaba a otras vidas pasadas que ya pasaron hace miles de años. Pero claro, en la realidad es que está pasando simultáneamente. O sea, es como que la Estefanía de ahora que está haciendo este podcast, lo mismo está en el año 1200 cavando piedra. O en el 3500. Y claro, regresión es como que es como una línea en la que te conectas y estás como ahí llamando a esa persona, ¿no? O estás viendo con una pantallita pequeñita lo que está sucediendo ahí, ¿no? Pero en todas esas, tú las has planeado y estás aprendiendo algo, ¿no? Te tengo que decir que no sé si es 100% que realmente hay un pacto divino
que está pactado. O sea, a lo mejor simplemente estamos todos existiendo y siendo a la vez y haciendo lo que podemos. ¿Y es posible que, por ejemplo, tú veas el alma de una persona que ni siquiera ha fallecido? En mi caso, yo puedo conectar con conciencias de personas vivas. No necesito que estén fallecidas. O sea, es como una telepatía. Lo que se conoce por telepatía o que puedes conectar con lo que está pensando esa persona, simplemente es que lo que haces es conectar con la frecuencia que hay en tu cerebro al suyo. O sea, es como las ondas cuando hablas por teléfono, que dices, ahora tenemos los móviles, no están conectados a nada y hablas a distancia en cualquier parte del mundo al momento, sea la hora que sea, donde sea. Incluso como cuando te pasa que a lo mejor piensas en alguien, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que a lo mejor piensas en alguien y justamente esa persona te manda un mensaje. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque estamos conectados y en realidad lo que te estás conectando es a esa energía porque esa persona está pensando también en ti. Entonces, estás conectando con esa energía. Lo que pasa es que no somos conscientes. ¿Qué pasa? La humanidad está en un momento ahora en el que es tanta la tecnología que nos evadimos en eso y dejamos de ser. Y nos desconectamos para conectarnos en toda esa parte, ¿no? Pero en realidad estamos perdiendo esa percepción de poder conectarnos de forma natural. Pero tú puedes conectar con una persona, porque la energía, o sea, está demostrado, la energía existe y ni se crea ni se destruye, se transforma. Todo está en constante movimiento y en constante transformación. Entonces, si tú desconectas de toda la tecnología y conectas con tu centro, tú puedes conectar con el centro de otras personas. Es decir, muchas veces no hace falta ser medium o ver físicamente o escuchar para tener conexión o para recibir información también, ¿no? Yo, por ejemplo, con la meditación recibo como electricidad, ¿sabes? Como electricidad o como si alguien me tocara la cabeza, o sea, lo llego a sentir. Obviamente no veo ni escucho, pero ya es algo de información. Hombre, por supuesto. Seguramente si hicieras la formación de canalización, con la práctica a través de la meditación, seguramente una de las claris que desarrollarías es la del clarisentido, sí, físicamente. ¿Cómo se llama ese tipo de mediunidad? Que no ves ni escuchas, pero que sientes. Bueno, le puedes llamar clarisentido. Es que cada maestrillo tiene su librillo. Yo, la verdad, que no le pongo muchos nombres ni los bautizo mucho. Simplemente pienso que cada persona tiene sus propios dones y los puede manifestar de una manera u otra, y lo importante es que sea consciente de ello y, si quiere, que los pueda desarrollar. Yo, por ejemplo, una de las alumnas que tengo en mi formación de canalización consciente, ella tiene muy desarrollada los sueños lúcidos. O sea, ella recibe muchos mensajes a través de los sueños. ¿Pero cuando ella está dormida? Cuando está durmiendo, cuando está en el proceso del sueño. Y son muy claros. Entonces, yo siempre le digo, ya te vendrán más cosas. Profundiza ahora en esto, que es lo que tienes ahora más sensible. Entonces, potencialo, porque al final, pues todos... hay gente que a veces me escribe por Instagram, quiero hacer lo que tú haces. Y le digo, mira, una Laura basta. Y una Pepita, María o como sea, también es suficiente. Tú vas a tener tus cosas. Con lo cual, eso es lo que tienes que potenciar y de lo que tienes que estar orgullosa. O sea, no tenemos o no deberíamos estar comparándonos constantemente con todo lo que vemos alrededor, porque muchas veces es puro postureo. Y las personas, por miedos, no muestran quién son realmente. Muestran lo que creen que a las personas les puede gustar y que pueden ser aceptados de esa manera. Es que realmente ahora mismo vivimos en la era que, como estamos tan desconectados con el internet, las redes sociales, estamos constantemente comparándonos con otras personas, con otras vidas, que eso hace que muchísimas personas no sepan ni quién son, ¿no? La mayoría de las personas, tú les preguntas qué quieres en la vida, quién eres, y te dicen a qué se dedican. ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Pues eres muchas cosas, no eres a lo que te dedicas, porque a lo que te dedicas es a lo que te dedicas, punto. Tu profesión. Pues para eso te voy a preguntar a qué te dedicas, pero no quién eres. Entonces, muchas personas no saben cuál es su propósito de vida porque no saben ni quiénes son. Y no pasa nada.
Yo creo que todos tenemos momentos en la vida en los que dudamos de qué estamos haciendo aquí, ¿no? Y a qué he venido y qué sentido tiene lo que estoy haciendo, no entiendo nada. Pero precisamente estar en los momentos que estamos más perdidos, para mí son los mejores momentos en los que podemos resurgir como el ave fénix. Es una cosa que he escuchado muchas veces, que gente que está mal, muy mal, que le ha pasado de todo, que ha tocado fondo, ¿no? Digamos, en ese momento es cuando encuentra su camino. O sea, yo digo, qué casualidad, porque son historias que he escuchado muchas veces, ¿no? Me pasó esto y esto y esto y esto, y cuando ya estaba peor, es cuando encontré mi sitio, ¿no? Que cuando estás tan hundido que no te puedes ya hundir más, o te quedas ahí en la miseria o subes. Es que no puedes hacer otra cosa. Y entonces es resurgir, que dices, voy a renacer y no sé cómo va a ser, pero tengo que hacer algo. Entonces empiezas, ¿no? Hay una historia. Resulta que hay un señor que es muy sabio, que es un maestro que lleva a su alumno con él, ¿no? Y le enseña los aprendizajes de la vida. Y están yendo por un caminito y resulta que llegan en ese caminito, ven una casa como al fondo con una vaca. Y tenían sed, tenían hambre y dice, bueno, paramos un momento y luego ya seguiremos con nuestro camino de vida. Bueno, y el aprendiz pues con él, ¿no? Total, que llegan a la casa y sale un niño y les pregunta qué necesitan y dice, necesitamos pues un ratito de poder beber un poco de agua y comer algo, si nos podéis ofrecer. Sí, pasad, ¿no? Entonces pasan dentro de la casa y el señor de la casa, el padre del niño, pues les atiende, son una familia muy humilde. Y entonces el maestro ve que ahí tiene pues leche, tiene quesos, todo, ¿no? Y le dice, ¿y a qué se dedica? Y le dice, pues tengo una vaca y esta vaca con la leche hacemos quesos, hacemos leche y lo vendemos y vivimos con esta vaca. Qué bien, muy bien. Vale, pues cuando van a emprender otra vez su viaje con su camino, el maestro le dice al aprendiz, ahora que nadie nos ve, ves a buscar la vaca, cógela, ves ese barranco de ahí, tírala. Y el aprendiz se queda, ¿cómo que la tire? No puedo tirarla, es el sostén que tiene esta familia para sobrevivir. ¿Cómo van a sobrevivir si matamos la vaca? Tú hazlo. Total, el aprendiz, fiel a su maestro, cogió y tiró la vaca por ese barranco y se fueron. Y el aprendiz pasó un año y tenía como ese run run y ese malestar de pobre familia que habrá sido de ellos, y decidió volver. Total, que cuando volvió, pues donde estaba esa casa como más vieja y estaba todo así como, bueno, que no estaba muy cuidado, vio pues una casa súper bonita, como un huerto, todo precioso. Total, que decidió entrar y le atendió un hombre de aspecto muy juvenil y le dice, hola, ¿qué desea? Y el aprendiz le dice, pues hace un año había aquí una familia que tenían una vaca y me gustaría saber dónde están. Y le dijo, sí, somos nosotros, el señor de la casa, soy yo. Y el aprendiz dice, no sé si se acordará de mí. Dice, sí, que vino con su maestro, tal, no sé qué. Y el aprendiz dice, sí, es que me preguntaba qué tal estaban. Y le dijo, pues la verdad es que muy bien. Nos pasó algo muy raro y es que nuestra vaca desapareció y nos quedamos sin nada. Y al quedarnos sin nada, tuvimos que volver a emprender y decidir qué podíamos hacer, porque si no nos quedábamos sin poder vivir. Dice, y gracias a eso, ahora tenemos y estamos donde estamos. Así que es lo que os decía, que después de mucho dolor siempre hay un regalo escondido, pero hace falta que a veces toquemos muy, muy, muy fondo. Porque las personas de normal solo cambian por dos motivos. O por un dolor extremo o por una pasión y una emoción y una excitación que sobrepasa los límites. Solo por esos dos caminos. Es cierto que te tienen que pasar cosas malas para que al final luego encuentres el camino, ¿no? O sea, muchísima gente que... Es que además hay
personas cercanas que han perdido el trabajo, que le pasa miles de cosas y al final dicen, ay, gracias que perdí ese trabajo, ahora he encontrado que soy súper feliz, me encuentro mucho mejor y tal y cual, ¿no? Pero es que te tienen que dar como la bofetada, ¿no? Sí, de hecho, si miráis a muchas personas que son emprendedores y que ahora se ganan bien la vida emprendiendo, muchas de ellas han tenido vidas muy chungas. Y dices... Y si no hubiese sido por esos procesos, algunas no, algunas les ha venido, pues porque, mira, es lo que les ha venido, ¿no? Pero muchas de ellas, circunstancias de, pues, estuve en coma, tuve una enfermedad, se murió mi madre, luego mi padre, o tuve un accidente y me quedé en silla de ruedas. Cosas que dices, yo no sé cómo estaría o qué haría en su situación, ¿no? Y esas personas decidieron coger lo único que les quedaba y apostarlo todo ahí. Claro, y están donde están, pues por haber apostado simplemente por ellos mismos y tener mucha constancia. O sea, yo pienso que una de las cosas que tiene el ser humano muy positivas es que cuando eres constante y pones foco, eso solo puede expandirse. Es cierto que muchas veces dices, joder, atraigo siempre este tipo de persona, o siempre me pasa, siempre encuentro el mismo tipo de hombre, ¿no? Que es así, ¿no? Y tú dices, bueno, a lo mejor que tienes que aprender algo de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, no, yo soy impaciente, ¿no? Y no tengo paciencia, y aquí esta mujer me saca de aquí. yo vi aquí parte esa paciencia. Y de verdad, ¿no? Digo, respírame. Eso sucede, ¿eh? Es verdad que justo, precisamente, de lo que pecamos o aquello que nos falta, vendrán esas personas o situaciones que harán que nos zarandeemos para volver a nuestro centro. Es lo que os decía antes de poner límites. O sea, es que al final es un trabajo que tienes que hacer, un trabajo propio, y es amarte. O sea, para poder amar a los demás, para poder maternar todo lo que te rodea, te tienes que amar y maternar a ti. Es imposible que puedas hacerlo a los demás si no lo haces contigo mismo. ¿Cómo puedes saber si te quieres a ti mismo, si no te quieres? ¿Cómo puedes quererte a ti mismo? ¿Cómo haces ese trabajo? Yo creo que es un trabajo que es de... ¿cómo se diría? Como de maratón, ¿no? Que es un proceso que es a medida que sucede la vida, aprendes con ella, con las experiencias, y a veces también cambiamos nosotros, vamos madurando, y lo que antes para ti era inaguantable, ahora pues es que no tiene ningún sentido ni importancia. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fui madre, me di cuenta de tantas cosas que no tenían importancia, que antes de ser madre era como, ¡oh! No me ha escrito un mensaje el chico que me gusta. Declive total, llorando mi madre. Es que siempre te pasa lo mismo. Yo, es que no me quieren. No, todo era un desastre. Y me acuerdo que nació mi hija y en ese momento lo primero que pensé es, qué lástima que no la haya podido tener antes para disfrutarla más años. Que he estado pendiente de otras cosas, pero también era el momento que tenía que ser con ella, no podía ser antes, ¿no? Pero cuando ella tenía 6 semanas de vida, la tuvieron que operar de urgencias de un día para otro. Me acuerdo que el momento de la operación, que la dejé en su cunita, que se la llevaron, y yo no podía estar en quirófano, claro, fue la primera vez que yo me separé de mi hija, y lo pienso y es que lloraría, ¿eh? Y la vi que se iba, ella tan tranquila, que la tenían que anestesiar entera. Y era como, fueron los peores 45 minutos de mi vida. Y ahí fue cuando me di cuenta realmente y pensé, ¿qué gilipollas soy o he sido en estar pendiente de otras cosas que son más banales cuando la importancia de la vida está ahí, ¿no? O está... Pero sí que es verdad que para cada uno y para personas que no tienen hijos... hay otras cosas que son igual de importantes y se tiene que respetar, ¿no? Al final es cada uno, pero yo en mi caso me di cuenta que había muchas cosas que les daban mucha importancia que realmente no la tenían tanto y que no eran ni urgentes ni tan importantes. Simplemente eran cosas que tenía que aprender y con el tiempo las aprendes. Igual que pues yo con el embarazo y con lo que viví con mi hija, con la separación, yo hice mucha criba de muchas personas que ya no están en mi vida, ni van a estar. Es que a veces también es verdad que yo creo que todos pasamos por etapas en las que te cuesta más estar solo, porque concibes o tienes el concepto de que estar solo es estar en soledad.
y no tiene nada que ver sentir esa soledad, ese vacío de estar solo haciendo cosas que también te llenan a ti, como ir a la playa solo y leer. O sea, para mí es un lujo y es una de las cosas que ahora mismo no tengo tanto tiempo para hacer, pero que me gustan mucho. O cuando quieres crear, quieres pintar, lo que sea que te apetezca hacer, ¿no? Pero necesitas hacerlo contigo y para ti. Y son igual de importantes, que al final son momentos que a ti te sumen y que sientas que... Yo, por ejemplo, hay amistades que antes tenía que valoraba mucho, y no es que ahora las valore o que sienta que son menos, es que simplemente estamos en puntos muy diferentes en los que tener un tipo de conversaciones a mí no me llena. Entonces, como no me llena y no me siento bien, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y con el paso de los años, creo que una de las cosas que más valoran las personas es el tiempo, porque es algo que no vuelve. Una de las cosas que yo, por ejemplo, yo me preocupo muchísimo por el tiempo. Yo digo, mira, ¿sabes cuál es lo positivo? De que si hay otra vida después, por lo menos allí no habrá este tiempo, ¿sabes? Que me tiene estresada. Habrá otro, así. O sea, porque ahí por lo menos no hay un reloj de que, ay, tengo que hacer miles de cosas, quiero hacer miles de cosas, no me da tiempo, en plan... A única coisa que tu não pode comprar é o tempo, não? Tu pode comprar sua saúde, amigos, qualquer bueno, coisa. La salud tampoco la puedes comprar, la puedes comprar en cierto aspecto, sí. Porque obviamente si tienes dinero puedes pagar mejores médicos, puedes irte a Houston, pero así yo pienso que a lo mejor si tienes que ir, te tienes que ir, y da igual a lo mejor todos los médicos que paguen. Bueno, al final el trabajo emocional lo tiene que hacer uno mismo, y si no lo haces, pues hay unas consecuencias, como en todo. Volviendo a tu infancia, cuando tú veías espíritus, ¿tú realmente sabías que eran espíritus? Sí, yo siempre sé la diferencia, sí, porque lo veo diferente. Es como que me llega una información a través de imágenes, y cuando pues veo que son físicamente y los veo, también son diferentes. O sea, lo sé. Sí. Lo sé, y desde pequeña. O sea, yo desde pequeña sabía que yo conectaba con algo que no era de aquí. No lo sabía explicar, pero yo sabía que era algo que era de otra dimensión. ¿Y tú hablabas normalmente? Sí, y muchas veces también me pasaba por las noches que mis guías, con los años supe que eran mis guías, me decían, Laura, acuérdate de esto, acuérdate de aquello. Y me daban cosas como directrices o cosas que tenía que hacer al día siguiente para que no se me olvidara. Entonces, cuando ya me lo habían dicho, ya me dormía. O sea, como te decían a lo mejor, pero por ejemplo, ¿tienes que hacer la tarea para mañana o cosas así? Sí, o no te olvides de poner esto en la mochila, que te lo has dejado. Como me levantaba y lo ponía. Cosas así, ¿eh? O sea, en plan, te has dejado el lápiz o el Tipex. Así. Porque tus guías, supongo que serían, esas personas las has seguido viendo a lo largo de los años, porque a lo mejor... yo supongo que vendrían a ti espíritus que son a lo mejor gente que pasaba por ahí, o espíritus que están contigo, que viven tu vida. Siempre de todo, o sea, espíritus que se pueden conectar o que los puedo ver, los veo en todas partes. Donde menos hay es en el cementerio. Porque cuando la gente va al cementerio a llorar a sus familiares realmente están ahí. Sus familiares están con ellos, no están en el cementerio. Da igual que estén en el cementerio. Obviamente, si van a lo mejor a llorarle al cementerio, irán al cementerio, pero sí. Si en vez del cementerio es tu casa, van a estar ahí también. Exacto. O sea, en realidad el cementerio es lo de menos. O sea, te acompañan a ti, ellos están conectados a tu energía, no a un espacio. Sí es cierto que a veces hay entidades o hay seres que están conectados a un espacio concreto, como pueden ser hospitales, casas, un puente porque ha habido un accidente, y están ligados a esa energía por situaciones traumáticas o por X razones. Eso sí es cierto. Pero por norma general, sobre todo si han cruzado a la luz, si están en una de las dimensiones de luz, ellos están contigo estés donde estés. Porque hay almas que se quedan aquí, que no llegan a pasar y se quedan en una casa, como en plan las casas encantadas, ¿no? Hay seres que fallecen y hay un proceso en el fallecimiento desde que mueres hasta que cruzas a la luz. Muchas veces sí es cierto que muchas almas cruzan y van a la luz, pero muchas otras veces no. A veces sucede que se quedan en otro plano que no es aquí, pero tampoco es allí. Es como un entre medias.
como realmente, como si fuera a lo mejor las capas de una tarta, ¿no? Y a lo mejor nosotros estamos en la primera capa y ellos han quedado ahí en una segunda, pero en la segunda no hay nada, ¿no? No, hay una energía, es una energía más densa, donde hay también otros seres y hay jerarquías también ahí de esos seres, que son frecuencias energéticas simplemente, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, sucede mucho en personas ateas que no creen en nada. Te mueres y te das cuenta que hay algo y dices, claro, tu mente racional, como tú en tu vida has sido muy racional y no crees que haya nada, de golpe mueres y sí existe más, simplemente que es que la muerte es un proceso más de la vida. Claro, ¿qué pasa? Llegas ahí y es como, ¿y ahora dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Y ver la luz es decir, uy, yo no sé lo que hay. O tem que resolver algo que não resolveu, como na película Ghost. O se sienten que están en deuda todavía con la familia, con una amistad, con cosas que hacer, o simplemente es porque no querían irse, sienten que es muy injusto y que en su momento se tienen que quedar todavía con su familia. O sea, hay un sinfín de posibilidades y siempre es con cada ser es una posibilidad diferente, infinita. Y entonces, pero los espíritus que tú ves, pues, puede que estén en ese plano o pueden que hayan pasado a la luz, ¿no? O sea, es decir, ellos pueden viajar en diferentes planos, pueden venirse aquí, Cuando están en ese plano del limbo o en ese estado de energía más densa, en esa dimensión o en esa frecuencia energética dimensional, no pueden moverse. O sea, no pueden moverse. Sí pueden, pero normalmente están bastante pausados ahí. Avanzar les es más difícil. Cuando han cruzado a la luz, ellos entran y salen cuando quieren. Yo conecto con ellos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando en una sesión de canalización me piden hablar con un ser querido fallecido, yo los voy a buscar y veo si está en la luz o no. Y tú puedes hablar con él para ayudar, sí. pasar. Okay. Entonces se hace un proceso que se llama... Lo llaman de muchas maneras. Una de las maneras que le puedes llamar es ser barquero o barquera, que es acompañarlo hasta la luz. A mí me ha pasado que a veces he conectado con personas fallecidas de otro país y hablan otro idioma y entiendo perfectamente lo que me están diciendo y no sé ese idioma, pero porque lo que hago es, claro, al final lo que haces es conectar con la frecuencia energética. Entonces las frecuencias son ondas. Si sabes descifrarlas, da igual el idioma. O sea, te pueden hablar en inglés, francés, da igual. O sea, tú sabes que es otro idioma del que te están hablando, pero en ese momento sabes lo que te está diciendo realmente, Por eso ¿no? hablo con los animales. ¿También puedes hablar con los animales? Sí. ¿Con los animales fallecidos? ¿Y vivos? ¿Y vivos también? Claro, de conciencia a conciencia. Entonces no hablan ningún idioma, hablan el suyo. No sé, los perros el perruno o como les queramos llamar, ¿no? Pero sí, sí. ¿Y porque el alma de los animales, es decir, son igual que la nuestra? O sea, son seres de luz, ¿no? Como nosotros, que han elegido encarnar en un... Más puros. Son puros. Es muy raro que un animal, como pueden ser, por ejemplo, perros, gatos, todos, pero me refiero... Es muy raro que no trasciendan a la luz cuando fallecen. No hay animales que se queden ahí como en un segundo plano. No. Yo por lo menos los que he visto han cruzado a la luz. Lo que pasa que a veces vienen, están ahí. Pero ellos sí, o sea, cuando pasan la luz siguen siendo animales, ¿no? Yo los que he visto sí, los que he visto sí, pero al final son energías que pueden ir trascendiendo, como nosotros. ¿Pero ellos también eligen venir como animal o realmente no? Sí, para vivir según qué experiencias o porque son almas que están en otra, ¿cómo lo diríamos? Están en otra frecuencia, entonces viven otras experiencias a través de esa frecuencia, ¿no? Es como, por ejemplo, hay muchos arcángeles que han tenido vidas humanas. Jesús tiene muchos nombres. Escuchamos una vez que podemos venir de diferentes maneras y como que vamos evolucionando y puedes venir como una planta, otra vez como un animal, otra vez como una persona, pero no sé hasta qué punto... Solo he vivido un cambio de ser animal, en este caso era ave, a humano con una persona. O sea, yo solo he tenido experiencia de que eso suceda con una persona que se hizo sesiones de regresión. Ah, se hizo sesiones de regresión y ahí pudo ver eso, ¿no? Porque normalmente los animales cuando fallecen, si vuelven a esta vida, vuelven también a lo mejor como perro o pueden volver como gato. No, pueden, sí, al final van cambiando. Es un proceso que es un proceso evolutivo, ¿no?
dependiendo de la zona de dimensión donde tú estés vibrando. ¿Y te ha pasado algún caso que hayas hablado con un animal vivo o muerto, no sé, que te haya chocado, o sea, que hayas podido tener una conversación? Con el perro de mi hermano todos los días. ¿Pero qué te dice? ¿Qué te dice? Mira, hoy antes de venir, que estaba en casa de mis padres y estaba ahí con ellos y nada, he ido a despedirme, me iba a ir sin despedirme de él y claro, escucho en mi interior que me dice, ¿y a mí no me dices nada? Entonces he ido, lo he acariciado, él se pone así porque le gusta que le rasque el cuello. Y me decía, ay, es que me mimas tanto, estoy tan bien aquí. Es que me hace gracia porque muchas veces son súper sarcásticos ellos hablando, ¿eh? Es como, pero tienen mucha luz, mucho amor, están en otro estado. ¿Y todos los animales que han sido maltratados, que han vivido aquí una experiencia un poco dura, también es como que lo tenían planeado o son el libre albedrío de los humanos que a veces somos pues no muy buenos? Yo te tengo que decir que creo que todo tiene un porqué y que no es porque sí. Igual que elegimos nosotros no solo la familia, sino la población, el país, el continente, lo elegimos todo. Porque al final hay una epigenética, que es nuestro entorno, la adaptación que tiene cualquier ser vivo de adaptarse a cualquier entorno sociocultural, ¿no? Tú no serías la misma persona y no estarías hoy aquí si no hubieses nacido donde has nacido. Tendrías completamente una experiencia completamente diferente. diferente. O a lo mejor sí estarías aquí, pero otros rasgos, otro físico, con otra situación, cosas muy diferentes. A lo mejor la finalidad sería la misma, estarías haciendo un podcast. Puede ser, pero con otros aprendizajes y otras enseñanzas. Pero el destino está totalmente escrito o nosotros también podemos cambiar. Es decir, cuando llegamos aquí no recordamos nuestro plan. O sea, no recordamos ni... O sea, obviamente sí, el país obviamente divertido. Hay una razón para eso, ¿no? Porque si no, siempre elegiríamos un camino más cierto, ¿no? Bueno, viemos aquí para aprender y evolucionar, no para... simplemente, ¿no? Vivir. Hombre, obviamente si vinieras aquí con memoria sería como más aburrido y diría, bueno, yo tengo ya... Hay gente que viene recordando otras vidas. Y puedes recordarlo, porque yo he escuchado muchas personas que recuerdan otras vidas, pero cuando son pequeños hay como más cantidad de personas. Cuando somos pequeños, más o menos hasta los 7 años, no somos conciencia. Somos pura emoción y estamos conectados 100% a la naturaleza, a la energía. Mira, sin ir más lejos, mi hija te da a veces unos mensajes que yo pienso, yo no sé de dónde lo ha sacado. Mira, os voy a explicar una experiencia mía que yo viví con 26 años. Yo con 26 años me quedé embarazada y tuve que perderlo y estaba de 4 meses. Y evidentemente yo para mí siempre pues... he estado 2 veces embarazada, pero tengo una hija, porque mi otro bebé pues no está, porque no era su proceso, ni tampoco el mío. Me costó muchos años entenderlo y aceptarlo, pero al final pues lo pude trascender, ¿no? Y lo trascendí precisamente embarazada de mi hija, o sea, porque yo estuve embarazada en el 2010. En ese momento que tú lo perdiste y tú tenías conexión con el mundo espiritual, no les preguntaba, no podía decir por qué... No tenía conexión con todo esto, pero no tenía la conciencia como tengo ahora. Pero fue muy curioso porque imagínate cómo están conectados los niños. Hay algunos que no, sí es cierto, pero ahora vienen almas muy potentes y muy puras, ¿no? Entonces, en el caso de mi hija, que yo durante el embarazo, si queréis, ahora luego hablamos de esto, si os apetece, que yo podía conectar de conciencia a conciencia y he pasado todo el embarazo hablando con ella. Tenía 3 años y 2 meses y me viene un día por la noche y me dice, mami, tú tenías un bebé en la barriga, sin yo decirle nada. Digo, ah, sí, dice, sí, aquí, y me hace así, aquí. Digo, sí, es verdad. Dice, sí, pero no está. Digo, no está. Me dice, está en el universo. Digo, ah, sí, digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, yo he estado con él. Pero antes de que ella viniera. Sí, yo he estado con él. Me dice, pero ahora estoy aquí contigo. Él no, él está en el universo. Digo, ¿y cómo está? Dice, está bien, mamá. Y siguió ella con sus cosas, pero es que dejó de hacer sus cosas para venir a decirme eso. Qué fuerte lo conectados que están, ¿no? Y pensar que
hay muchas ocasiones que los niños te dicen, he visto a alguien o he visto... Y la gente, el amigo imaginario, ¿no? No hacen caso, pero yo, por ejemplo, que no lo he podido vivir y tengo esa tristeza de que no me he sentido arropada en todo ese proceso que ha sido mi infancia. Para mí es muy importante que mi hija sienta ese sostén al 200%. Entonces yo siempre que me explica algo, yo siempre la animo. Siempre. Y es más, a mi hija tú le dices vamos a meditar y se pone sentada y hace así. Dura 15 segundos, pero bueno, por algo se empieza. Pero sí. Pero ella también tiene conexiones con el mundo espiritual, ¿no? También puede a lo mejor ver es también más, con sus ve ojos. Cosas, mira, no sé si fue el mes pasado, la fui a buscar a la guardería y cuando llegamos a casa de mis padres, que yo tenía que ir a trabajar, entonces por la tarde la dejo con ellos, estábamos aparcadas en la calle y la estoy moviendo la sillita para sacarla del coche. Y cuando estamos en ese momento, estaba ahí mirando y digo, ¿qué te pasa? Me dice, hay un señor ahí que me mira mucho. Y yo me giro y no había nadie. Yo normalmente veo, pero ni siquiera yo en ese momento veía y le digo, ¿y dónde está? Ahí en los árboles, ¿no? No había nadie, físicamente, claro. Y le digo, ¿qué te dice? Dice, no, nada, me mira. Y le digo, ¿te da miedo? Y me dice, no. Digo, bueno, pues dile que adiós, que te vas a casa de los abuelos y que ya lo verás otro día. Vale, mamá. Y le hace así, adiós. Y digo, pues nada, vamos. Claro, a lo mejor otros padres te asustas y te dicen, no, aquí no hay nadie, que no sé qué. Entonces esto en ellos va dejando una pequeña huella de esto no es real. Y sí es real. Al final, si los niños vienen con ese don y tienen esa mediunidad, o incluso que no tengan a lo mejor tan desarrollado, pero tienen esa capacidad porque son niños pequeños, ¿no? Y tienen más viven en estado de paz y amor y no con el ego que vivimos los humanos, ¿no? Están en presencia. Si son pequeños, que son una esponja, se le dice, no, eso es imaginación, eso está mal, eso no reza, al final ven eso como algo negativo, ¿no? Sí. Y es posible que ellos cierren también ese canal, ¿no? Sí, totalmente. Eso sucede. O sea, esto sucede. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí me decían, tú cuando veas estas cosas, tú tienes que pensar que esto no existe, que no es real. Y ya verás cómo con el tiempo irán desapareciendo. Pero es que yo no quise. Yo pensaba, ¿cómo que no es real? Si yo lo veo súper real, no puede ser que no sea real. Y no, yo no, nunca, jamás ¿tú nunca quise. dudaste de que no sé, ¿será que tendrán razón? ¿Que mis padres tendrán razón? ¿Que no existe? No, sí es cierto que he pasado por etapas, hace ya mucho tiempo que no, pero he tenido etapas de decir, bueno, no digo que me pasa esto, porque si no van a pensar que estoy como medio loca o me van a tachar de que no voy a poder tener amistades o no voy a poder formar parte de un colectivo, que es lo que me pasó mucho en la adolescencia, ¿no? Porque al final la percepción que he tenido siempre de la vida, claro, es muy distinta de muchísimas personas. Entonces, yo, sobre todo cuando canalizo a las personas, yo las miro y solo puedo ver belleza. Soy incapaz de ver otra cosa y me emociono muchísimo porque es amor. Sí, pero cuando tú ves los espíritus, las almas, ¿no te drena la energía? ¿Te deja Ahora cansar? no. Antes sí, también he pasado por ese proceso. Aprendes. Sobre todo es muy importante las protecciones que te puedas hacer, que dicen, hay visualizaciones y visualizas y ya estás protegido. Sí, si tú crees firmemente que eso te está protegiendo, porque al final es una energía que tú emites. O sea, sí. Puede funcionar, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a hacerlo, pero no sé si ni siquiera estaba bien o no, porque yo, como todo lo que tengo curiosidad, lo investigo, ¿no? Y a lo mejor cuando yo siento que a lo mejor voy a dormir y hay energía, o sea, yo me siento que no puedo respirar, ¿sabes? Y yo siento así como muy, como una sensación de ansiedad, pero no es ansiedad realmente. Yo sé que no es ansiedad, ¿no? Y yo me pongo pues a visualizar que una luz me acoge alrededor mía como un escudo protector y estoy ya súper protegida. Y yo digo, no, una luz me envuelve y aquí nadie entra. ¿Eso funciona? Es permeable para ti y es impermeable para el resto que te rodea. Es genial. Como tú lo visualices y tú lo sientas,
pero eso, lo tienes que sentir. Yo, por ejemplo, en las formaciones de canalización consciente que doy, cuando enseño a hacer las protecciones, siempre les digo, lo más importante es que tú sientas que hay un momento que eso está hecho. O sea, que realmente estás protegido totalmente. Cuando tú sientes eso es así. O sea, da igual lo que estés visualizando, pero que tú sientas que lo que estás visualizando es para protegerte, la intención que le estás poniendo, Yo siempre ¿no? estoy rodeada de fuego. Entonces tú te envuelves de fuego, ¿no? Yo me envuelvo de fuego y para mí es la protección. Qué bien. Entonces, ¿nunca has pasado una alma pesada, negativa, mala? Sí, y he vomitado, me he encontrado mal, he estado días sin dormir. De hecho, hace tiempo os puedo contar una anécdota que tuve con el padre de mi hija, que estaba con unos clientes suyos y me dijo, ay, ven, porque eres un cliente que ha escrito libros como de cosas del más allá, y es una persona que él, pues, en este hospital es el hospital que pasan cosas paranormales, pues ese hombre va ahí y se documenta para hacer el libro, ¿no? Incluso había hecho grabaciones de cortos y tal. Y fue muy curioso porque ya cuando estuve en presencia ya sentí una energía un poco chunga y muy densa, ¿no? Me hice protecciones, todo. Ese hombre había tenido ya no sé cuántas cosas le habían pasado en su vida. Porque al final, si no te proteges, si vas buscando el peligro, al final lo acabas encontrando, porque es energía. No es que sea ni positiva ni negativa ni nada, es que son densidades y son frecuencias. Entonces, en catalán hay un dicho que es tal faràs, tal trobaràs. ¿Sabes? Lo que tú estás haciendo al final, o sea, somos un eco de lo que estamos emitiendo. Tal cual tú lo das, es lo que recibes, ¿no? Entonces, si tú te mezclas con según qué tipo de energías, esas energías al final forman parte de tu entorno y forman parte de ti, ¿no? Por eso también dicen que cuides mucho tus compañías porque hablarán mucho de ti, de cómo eres tú y de quién eres tú. Entonces, yo me fui con mi coche y yo estaba embarazada y me hice protecciones, ¿eh? Y era un viernes y estuve todo el viaje yendo hacia el Delta del Ebro, porque era donde vive el padre de mi hija, con una monja detrás sentada. Bueno, monja, no sé si era monja, era una densidad bastante potente, pero ella se mostraba como si fuese algo en plan celestial. Entonces me costó semanas quitármela de encima. No, es que hay densidades que son muy potentes, de bajo astral, y estas entidades se nutren de tu energía y están ahí absorbiendo hasta que hay personas que incluso dejan de ser ellas mismas, su carácter les cambia un montón, es como si se transformasen y es porque les acaba dominando la otra energía en vez de la suya, porque la suya la pierden toda entera. Pero esa energía puede afectar a todo el mundo, o sea, da igual que tenga mediunidad, que tenga... Sí. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué hay personas que les afecta esa energía? O sea, ¿por qué te afecta esa energía? ¿Cuál es su intención? Bueno, si hay personas que energéticamente son más sensibles, que tienen más tendencia a estar en el ego, en la depresión, en energía mucho más baja, estas personas están mucho más expuestas a que un ser de estas dimensiones y con esta energía pueda estar a su lado con ellos. Pero sí, esto sería lo que llamamos una posesión, ¿eh? Que no es que se te gire la cabeza y camines por encima del techo. Puede haber personas que consigan hacer esto porque están en un estado súper alterado de lo que sea y que hagan cosas que su cuerpo en un estado normal no haría. Pero por norma general las posesiones son muy básicas. O sea, no te tienen, es decir, te pueden poseer y ni siquiera tú darte cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo tú detectas? De hecho, es muy frecuente, que todo el mundo en algún momento de su vida esté poseído. Que hayan tenido ¿y cómo es decir, cómo detectas que estás bajo esa influencia negativa? ¿Y cómo puedes saberlo, no? Bueno, hay síntomas cuando es muy ya potente el tema, que son, pues, por ejemplo, que te vienen pensamientos recurrentes de cosas que no sueles o en tu estado normal no pensarías, estás muy cansado, duermes muy mal, te despiertas aún más cansado, hay gente que lo achacará y te dirán, esto es estrés, pero a veces es que hay una posesión y no es que sea solo estrés, o sea, el estrés ha podido hacer que esa entidad entrase en tu vida, pero la entidad está, ¿no? Entonces,
se tienen que hacer unas limpiezas, unas historias, ¿no? Pero el caso es que dejas de ser tú. Puede ser que pierdas la alegría, por ejemplo, o las ganas de vivir. Tu personalidad. De hecho, muchísimas personas que están en depresión están poseídas. Es algo que, por ejemplo, lo vemos en el cercano, ¿no? Que mucha gente, a lo mejor era una persona muy alegre, muy divertida, y de repente entra en un estado de depresión, de que todo le pasa, encima empiezan a pasarle cosas peores cada vez, ¿no? O sea, está totalmente relacionado con esto, ¿no? No siempre tiene que ser que haya una posesión, a veces es que simplemente estás en un pensamiento negativo recurrente y focalizas la energía allí, entonces es lo que te viene. Porque tú estás enfocando es como en una relación. Si tú una relación de pareja estás constantemente pensando voy a perder a esa persona, acabas perdiendo a esa persona porque tu energía se focaliza en las cosas negativas en vez de ver las cosas positivas que te puede aportar esa nueva relación. Totalmente, cuando nos enfocamos en cosas que nos pasan, porque a todos nos pasa, ¿no? De aquí me ha pasado esto, o estoy con problemas de dinero y estoy con problemas de dinero, o estoy problemas en el trabajo y estás enfocado en lo que te está pasando, al final atraes eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, conocí a una persona que siempre estaba quejándose y siempre estaba, que me pasa esto y me duele aquí, lo otro, no sé qué, y es que al final le pasaban más cosas. Yo decía, joder, es que normal, no es que se queje, así que no paran de pasarle cosas. Pero es que al final es un pez que se muerde la cola. Porque al final es tu propia energía, porque energéticamente donde tú pones el foco, se expande. O sea, si tu foco es, vaya mierda, mira lo que me ha pasado, es que tal, no sé qué, o sea, tú tienes las 24 horas del día como todo el mundo y tú puedes decidir cómo quieres que sea tu día. Si lo quieres enfocar en que sea una mierda o en que dentro de esa mierda que te va sucediendo veas la parte positiva. Yo, por ejemplo, hace unas semanas estaba inscrita en el tema de los pisos de protección oficial del alquiler y yo convencidísima que a mí me tocaba un piso de estos. Con mi hija ya lo tenía ahí todo, ¿no? Y pues resulta que no salgo ni en las listas para optar al sorteo. Y yo fue como, ¿cómo puede ser? Si a mí la Generalitat me lo aprobó todo. Bueno, pues resulta que por unas historias no puedo acceder. Y en los primeros 5 minutos es que me cayeron 2 lágrimas que dije, ay, qué injusto que es, ¿no? Que por qué esto, por qué aquello, tal, no sé qué. Y dije, vale, ya han pasado los 5 momentos de gloria de horroroso, doloroso. Respira, ¿qué pasa ahora? Hice así y digo, bueno, la vida tiene algo maravilloso para mí que todavía no sé. Que no es el momento. Y ya está, ya está. O sea, ya me he olvidado por completo. Yo paso cada día por hago la misma ruta para ir a trabajar y cada día, varias veces, paso por donde están esos pisos hechos. Ya ni los miro. Y antes los miraba todos los días y pensaba, ay, no sé qué. Es que ni pienso que están ahí esos pisos. Porque ya he trascendido. O sea, me duró esa transformación 5 minutos. En otro estado de conciencia, a lo mejor ahora todavía estaría llorando. Es que es posible que muchas personas cuando se enfocan tanto en algo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, quería comprarme esa casa y no me ha llegado esa casa, no me ha llegado, ya entran ahí en un bucle, ¿no? De sufrimiento, que incluso es posible que con esa baja energía atraigan energías más densas, ¿no? Totalmente. Entonces, yo al final, ¿qué hice? ¿No? Vamos a hacer una apertura y la vida tiene algo que ofrecerme que yo todavía no lo sé. Por eso existe la magia, porque las cosas suceden cuando menos lo esperamos. Y de los lugares desconocidos, siempre los cambios y las cosas buenas llegan de lo desconocido, de aquello que tú no sabes. Porque eso es la vida que te lo trae o es que tú lo tenías planeado, o sea, esas cosas de dónde vienen, ¿no? Cuando de repente, o sea, todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que dice, ay, yo eso no me lo esperaba y me llegó en ese momento y cuando menos me lo esperaba me llamaron para esta entrevista. Cuando menos me lo esperaba apareció esta persona que yo no buscaba ni el amor. Cuando realmente sueltas. Cuando sueltas el control y el estar pensando y constantemente en dominar todo, en plan, esto con esto, así, todo cuadriculado. Cuando sueltas y dices, mira, pues no sé, que la vida salga, que salga el sol por donde tenga que salir. Yo ya no puedo hacer más. Hablamos de ir hacia la luz, pero ¿qué es la luz? ¿Qué hay ahí? Es un espacio sin tiempo, o sea, temporal, donde sienten muchísimo amor.
O sea, es un amor que es totalmente incondicional, es una paz, es una calma, no hay juicio, no hay ego y simplemente pues es como que existes. Al menos es lo que ellos me transmiten y cuando me muestran algunas visiones es lo que veo. Yo, por ejemplo, cuando hago de barquera y los acompaño a la luz, yo no les puedo acompañar a la dimensión específica de la luz donde tienen que transitar, pero sí que les acompaño hasta un espacio que hay, como si les puedo acompañar como hasta las puertas. Como hasta una puerta, ¿no? Y aquí no. No es una puerta, yo veo un espacio de luz y veo que se van y dejo de verles. Es como si se desvanecieran, ¿no? Como si hubiese una bruma blanca, que no es blanca, es que hay mucha luz. No te sé explicar bien, pero... ¿Y tú sientes esa paz cuando te llevan hasta ahí? Es muy bonito. Dicen que hay mucha gente que tiene una FM y que sienten un estado de paz que no quieren volver, ¿no? Es como, ¿por qué he vuelto, no? Sí, les pasa, yo creo que todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que entran en ese estado de luz, que conectan con la luz, todos hablan de lo mismo. Yo no sé cómo se sienten ellos, yo sé lo que siento cuando les acompaño. Yo siempre sano. En todas las sesiones de canalización que hay un ser fallecido en tránsito y lo acompaño, siempre hay una transformación en mí, porque entro en ese espacio. Entonces la energía pasa a través de mí, o yo a través de esa energía, no sé cómo explicarlo, pero hay un intercambio, ¿no? Y una reciprocidad en esa frecuencia y es brutal. Y eso, o sea, eso te pasa cuando, por ejemplo, canalizas a alguien que todavía no ha pasado a la luz, o a lo mejor viene un familiar porque quiere saber dónde está su familiar y resulta que se encuentra en ese estado, ¿no? Que no ha pasado a la luz. Ahí tú les acompañas, ¿no? A llegar, ¿no? Sí, siempre intento hacer ese tránsito con ellos sin manipularles y sin decirles tienes que ir a la luz. Siempre es porque pues cuando están en el estado del limbo y toman conciencia de que están donde están y que tienen que ir a la luz y quieren hablar con sus seres queridos, ¿no? Entonces siempre les digo, pues tienes que ir hacia la luz porque desde ahí estarás en un estado de calma, de paz, de amor, podrás hablar con ellos siempre que quieras, les podrás dar mensajes, yo te acompaño. Entonces como que les cuesta un poco al principio, pero luego como que se dejan guiar bastante. A los que les cuesta más, lo que hago es pedir a los guías, a los seres de luz, que traigan a alguien de sus familiares que haya fallecido que esté ya en la luz, para que los venga a buscar. Porque no pueden, o sea, si tú canalizarlos, ¿no? y pedírselo tú, ellos no pueden en ese estado que se ha quedado su alma ahí en el limbo, no pueden sus familiares ir directamente a ellos y cogerlos y llevárselos. Bueno, hay gente que dice que a través de velitas y de hacer rituales o un decreto para que vayan a la luz, que ellos van. Yo no lo sé si funciona o no funciona, yo sé lo que hago yo, que es acompañarles. O sea, yo les acompaño, yo estoy en otra dimensión, energéticamente me transfiero y les acompaño. ¿Y o sea, yo estoy aquí contigo y a la vez estoy en otro plano. Eso, o sea, ha necesitado bastante entrenamiento para llegar hasta ese punto, porque todo el mundo, o sea, hay gente que tiene mediunidad, ¿no? Pero no lo tiene desarrollado como tú. ¿Lo puede entrenar eso? Sí, todo se entrena. O sea, todo es práctica en la vida. Esto no es diferente de otra cosa. Sí es verdad que no solo cuanto más practicas, más experto te haces en aquello que estás practicando, sino que si encima lo tienes de forma natural, es que al final es algo que es tan innato que te es fácil. O sea, yo, por ejemplo, hay personas que necesitan mucho tiempo para meditar, de estar 1 hora meditando cada día y hacerlo durante muchos años para llegar a 1 minuto o 30 segundos de conectar con su propia conciencia, ¿no? O con el más allá o como le quieras llamar. Claro, yo es de forma natural. Entonces no necesito estar 2 horas meditando. Yo puedo decidir estar 2 horas meditando porque quiero estar 2 horas en ese estado. No en un estado, tampoco estoy hablando de que estoy en un estado como puede estar el Dalai Lama, ¿eh? O sea, tampoco nos pasemos de iluminación. Pero
sí que tengo esa facilidad para conectar con mi conciencia. Pero eso es como todo, realmente hay gente que tiene más facilidad para el deporte o tiene más facilidad para tocar el piano y otra persona que sí quiere tocar el piano pero le cuesta más un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero al final todo el mundo puede llegar a tocar el piano, no a lo mejor al nivel experto como la persona que ha nacido con ese don, pero más o menos, sí. Hay personas que, por ejemplo, que dices esto del piano, que pueden aprender desde niños y tocarán súper bien y no te transmitirán nada. Y hay personas que habrán aprendido a los 15 años hasta los 17 y flipas de lo que te transmiten tocando. O gente que no ha cantado en su vida, que no son expertos, y las escuchas cantar y dices, ¡guau! ¿Qué es esto, no? Me pone los pelos de punta. ¿Y por qué nos cuesta tanto creer que hay algo más de lo visible? Porque es lo que nos han enseñado toda la vida. A través del miedo y a través de que las cosas que son ciertas son las cosas que tú puedes ver y puedes tocar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El amor, que para mí es una de las vibraciones, junto con la gratitud, más elevadas que existen, que al final la gratitud es un modo de amar. No lo puedes medir, no lo puedes tocar, pero existe y es lo que mueve todo. Es un poco no sé, el ego, las creencias que nos han impuesto de que la muerte, uy, no hables de eso, que eso es tabú. Es decir, desde hace poco hemos empezado realmente a despertar y a hablar un poco sobre esto, porque hace unos cuantos años esto era muy tabú y si alguien decía que había algo, o sea, te mandaban ahí al manicomio, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al final yo creo que todo el mundo debería experimentarlo, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, que era una persona antes que ni creía ni dejaba de creer, ¿no? Pero tengo mucha curiosidad por aprender, tengo mucha curiosidad por evolucionar, tengo curiosidad por experimentarlo yo. Bueno, pues yo he empezado a meditar y yo he empezado a notar sensaciones. No, ni veo, ni escucho, ni nada, pero sensaciones. O sea, sensaciones de vibración, de electricidad y eso era a raíz de la meditación, ¿no? Y a raíz de estar abierta a ello. Entonces yo pienso que todo el mundo puede quizás, vamos, tú sabes más que yo, ¿no? Sentir algo, ¿no? Es que yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de canalizar de un modo u otro su vida, sus cosas, sus emociones, y esa intuición es una forma de canalización, ¿no? Y que cada uno tenemos nuestros propios dones. Entonces, yo, por ejemplo, no soy tanto de sentir físicamente. He podido sentir, pero no es una de las claris que yo tengo potentes. Yo, por ejemplo, es mucho la visualización, muchísimo. Las voces, muchas voces que escucho, sonidos, lo tengo muy agudizado. Y luego, pues, la percepción de conectar con las frecuencias, porque puedo ver la energía como si fuesen relámpagos. O sea, yo veo una persona y te veo a ti, y si miro a través de ti, yo veo todo de circuitos neuronales energéticos que se conectan entre ellos y conectan con el cosmos. ¿Dónde están esos cables? Es como Matrix. ¿Habéis visto la peli de Matrix? Yo no. Que llega un momento que él ve como esos códigos. Porque todos son códigos, ¿no? Y de golpe se da cuenta y toma conciencia y ve todo. Pues es eso, no veo esos códigos, veo esas conexiones energéticas. Pero y a ti, o sea, cuando tú conoces a alguien, por ejemplo, ¿no? Acabas de conocer a una persona, ya puedes saber que esa persona, como todo, como un escáner, ¿no? O sea, decir, bueno, pues estos eran tus familiares, han fallecido. Podría hacerlo, no lo hago, pero podría hacerlo. Pero o sea, tú lo controlas, ¿no? Sí es verdad que muchas veces me viene información sin quererlo. Pero no es información sobre, por ejemplo, a los 14 años te rompiste un dedo. No, me viene información sobre cómo está esa persona emocionalmente, cuáles son sus deseos, cuáles son sus emociones, sus preferencias, sus preocupaciones, todo eso me viene. En cuanto personas que yo conozco empiezan a formar parte de mi círculo personal, yo dejo de ver todo eso. Sí, pero ¿tú lo decides o es porque no? Es porque yo también tengo el libre albedrío. Y si lo viese todo, ¿qué sentido tendría para mí el juego? Es que es lo que estaba pensando, de que tiene que ser muy difícil para ti
luego establecer relaciones, amigos, familia, lo que sea, y tú veas pues lo que está pensando o lo que está sintiendo, o si a lo mejor hay personas fallecidas alrededor suyo. Bueno, es difícil, no es imposible, porque al final no me relacionaría con nadie y lo hago, pero para mí de las cosas más difíciles que es cuando conecto con las realidades paralelas de esa persona. Porque emocionalmente puedo sentir todas sus vidas. Y es bastante a veces abrumador, sobre todo cuando tienen relación conmigo. O sea, si yo conecto con una persona, ponle un chico, y en otras vidas estamos casados, somos pareja, tenemos hijos. Claro, yo siento amor por esa persona. En esta vida no puedo sentir amor porque no la conozco, pero siento ese amor que hay en otras vidas. Y discernir eso y poner diferencia y a veces soltar es difícil de cojones. Es que ahí tiene que ser difícil, ¿no? Poder vivir esta realidad cuando sabes luego esas realidades que hay alrededor. Claro, y cuando sé que podría ser también posible eso que sucede en otra vida, en esta también sería posible, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, ver que en otra vida, yo qué sé, que eres multimillonario y eso, y te dices, coño, ¿por qué no puedo tener esa vida ahora, no? Es difícil, no es fácil. ¿Y también te pasa que tienes premoniciones, no sé si dormida, despierta? Sí, tengo normalmente las premoniciones que tengo no son mi fuerte de que sean todas las semanas. Normalmente tengo 2 o 3 al año, desde que soy pequeña, y todas pasan. Y muchas veces están relacionadas conmigo. Cuando son sueños premonitorios, son relacionadas conmigo. O sea, me avanzo a cosas que sé que van a pasar. Pero, y también te salen las premoniciones, a lo mejor, pues, de muertes o gente cercana. Eso tiene que ser duro realmente, Con ¿no? las otras personas estas premoniciones no me pasan, me han pasado conmigo. Por ejemplo, mi abuela, cuando falleció, 3 meses antes de que falleciera, yo vi cómo fallecía, todo lo que sucedía. Y yo se lo dije a ella. ¿Te lo dijiste? Me ha pasado esto en una meditación, he visto esto. Y entonces yo le dije, yo sé que lo he visto por algo. Y le dije, ¿tú te quieres morir? Y me dijo, no, pero no quiero seguir viviendo así. Entonces ella se rindió. Se rindió a la vida, ¿no? Sí, y cuando yo le dije, es que yo he visto esto, digo, pero yo sé que si esto sucede, será un día que yo normalmente no estoy en casa y ese día yo voy a estar. Y fue así. Bueno, lo bueno de las premoniciones es que en ese momento puedes también tú decidir estar o no estar, que hay mucha gente que no tiene eso y que a lo mejor sí, muere pero familiar. Tampoco no sabía ni qué día sería, ni la hora exacta. Sabía que sería un momento en el que yo de normal no estaba. Ni cuándo sería. O sea, porque podía ser algo que fuese al cabo de 2 años. ¿Y cómo es eso de que te conectaste con el alma de tu bebé cuando estabas embarazada? Mi hija se llama Niam. Y yo ya conecté con ella en el 2014 por una situación personal de una expareja que yo estaba viviendo. Yo necesitaba sanar esa relación y me hice una regresión. Entonces en la regresión me fui a una vida en la civilización de Lemuria. No sé si conocéis algo sobre la civilización de Lemuria. Es una civilización que existió antes de los Atlantes, de la Atlántida. Y ellos conectaban a través de la conciencia. Todo era por telepatía. Y en ese entonces yo tenía pues una pareja y estaba embarazada de mi hija de ahora, de Niam. Entonces en esa vida en Lemuria tú podías conectar directamente con tu bebé gestante. Tú sabías el sexo, lo sabías ya todo. O sea, pero le pasaba a todo el mundo, ¿no? Sí, porque era como funcionaba esa civilización. Era una civilización muy adelantada en todos los aspectos. Y entonces hablé con su alma en esa regresión. Yo hablé con su alma, me mostró varias vidas que yo había tenido. Una de ellas fue en Irlanda, donde yo estaba embarazada de ella y me suicidé estando embarazada de ella. Así que morimos las dos. Me tiré por un acantilado. Y algunas otras vidas, ¿eh? Pero ella me dijo que ella volvería en esta vida, en esta actual mía, y que vendría también como niña
para que pudiésemos estar toda la vida juntas. O sea, poder vivirlo todo en un proceso normal de crecimiento, nacimiento, crecimiento, hasta pues que yo tenga que fallecer, porque por ley de vida tengo que fallecer yo antes que mi hija. Espero y deseo que sea así. Y entonces ella me dijo que su nombre almático, el nombre de su energía, era Niam. Yo nunca lo había escuchado en la vida. Y le dije qué significaba y me dijo que significaba brillar. Porque su energía era luz. Y que era lo que ella emanaba. Y que por eso su alma se llamaba así. Que su don era el de esa alma en esa vida, era ayudar a conectar a las personas a través de la luz con su propia esencia. Entonces ella me contó que ella venía a esta vida y que su madre tenía que ser yo. Y que, bueno, pues que ella vendría. Y yo, claro, en plan, ay, a ver si algún día soy madre. Total, fue esa regresión. En esta vida me quedé embarazada. Y curiosamente, yo creo que yo no quería como hacer caso a esa regresión, ya que sería niña, ¿no? Y yo notaba su energía tan fuerte que yo decía, yo creo que será niño. No me quería equivocar, porque me hacía tanta ilusión que fuera real y que fuera niña, que era como, por si acaso yo digo que es niño. Que no tengo nada contra los niños, ¿eh? Me lo hubiese querido igual si hubiese sido niño. Al final, ¿sabes? Que no importa. Y claro, pues al tenerla ya con 39 años, pues me hice las pruebas que te recomiendan a partir de los 35-36 y en un test de una analítica ya me salió que era una niña. Y yo tenía claro que si era niña, es que además era curioso porque iba pensando en nombres, no me gustaba ninguno, solo me gustaba Niam. Y yo decía, tanto si es niño como si es niña, como su alma es esta, se va a llamar Niam. ¿Y luego conseguiste conectarte de nuevo con su alma? Y luego estando embarazada, sí, yo desde un inicio me conecté y me acuerdo que yo estuve los primeros 3 meses de reposo porque tuve pérdidas. Entonces tuve que estar en cama, en sofá, todo sin mucho movimiento, ¿no? Y me acuerdo que una de las veces que tuve un sangrado, que estaba yo llorando y conecté con ella y le dije, no quiero que te vayas, ¿te tienes que ir? Y me dijo, no, pero no sé si vas a ser capaz de sostener todo lo que te tiene que venir conmigo. Y no quiero que sufras, porque bien, o sea, es potente. Y yo le dije que no, que yo lo tenía claro, que yo quería tenerla, que era una ilusión muy grande y que yo estaba aquí para lo que hiciese falta con ella, o sea, a muerte, lo que haga falta. Y de momento han venido muchas turbulencias desde que la tuve. A ti tendría que decirte, dije, mami, que no iba a ser fácil. Pero no me arrepiento y estoy contenta de que ella decidiera pues que tenía que ser así. Y la mar de feliz. ¿Y es posible que esté relacionado con un karma? Porque dices tú que viste una vida en la que te suicidaste y estabas con ella, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con eso cuando una persona decide quitarse la vida? ¿Luego cuando pasa al otro lado va como a un infierno? ¿O tiene que pagar un karma por haberse suicidado? ¿O cómo es eso? Todo el mundo tiene el libre albedrío, incluso los asesinos. Y pueden ir a la luz porque son luz. Aquí encarnamos un personaje que a veces el personaje está mentalmente enfermo. Pero ya viene enfermo, o sea, ya viene como de serie enfermo, o se enferma en el... No, viene a trabajar esa enfermedad, esa psicopatía. Es muy fuerte, pero es así. Eso, o sea, es decir, por ejemplo, personajes como Hitler, ¿no? Que recientemente fuimos a Polonia, a Auschwitz, ¿no? Y yo vi sentía ahí tanta energía, tanta tristeza. Tú vas allí y verías un montón de almas, ¿no? Pero como un personaje como Hitler puede venir aquí a hacer tanto daño cuando somos luz o somos amor. Claro, ahí también te tengo que decir que hay entidades muy potentes que pueden reencarnarse también. O sea, como entidades de baja vibración, por así decirlo, ¿no? O de otros planos, de otras dimensiones. Y ellos, claro, también vienen planeados lo que vienen a hacer, ¿no? O sea... por ejemplo, un asesino también puede ser que sea una baja energía reencarnada, pero
Si no han ido a la luz, ¿cómo se pueden reencarnar? Porque si son baja energía, se han quedado como en un plano ahí de limbo. Porque a lo mejor es su primera vida y única vida, pero vienen solo para eso. O no. Esto te tengo que decir que tengo mis dudas y tengo mis propios como pensamientos a nivel individual. O sea, yo te puedo expresar lo que yo canalizo, que es más genérico, ¿no? A nivel personal, pues puedo tener mis dudas sobre Hitler, sobre esa energía. También te digo que lo tendría que canalizar para que me llegase bien el mensaje y podértelo decir, ¿eh? Pero, claro, yo te hablo desde mi experiencia y desde mi opinión personal. Si lo canalizase, pues a lo mejor me llegarían mensajes que diría, uy, esto no me lo pensaba que sería así, ¿no? Porque a veces sucede que te piensas una cosa y luego canalizas y te dicen otra totalmente distinta y dices, hostia, no me lo había planteado así o no lo sabía que era de esta manera, ¿no? O a lo mejor, no sé, ha sido en base a unas creencias que han tenido y no la han hecho en base a sus creencias, no con el propósito a lo mejor de hacer daño, no sé. Es decir, no sé lo que se le pasa por la mente de una persona que asesina a tantas personas, ¿no? Pero claro, yo he pensado, digo, o esa persona se ha perdido por el camino cuando ha venido aquí, porque ha venido a lo mejor a hacer algún bien y se ha perdido por el camino, o digo, tiene que ser un demonio encarnado o algo. O ha venido a eso, igual que... Porque ha venido a que pues un asesino o un violador pues habrá venido para que esas almas que son asesinadas y violadas, las familias trascendan ese dolor a través de esa vivencia. O sea, es el que ha venido a joderles la vida a más no poder. Pero incluso puede ser que haya accidente, por ejemplo, un avión que mueren tantísimas personas y sea como algo también organizado, un karma colectivo. Porque ¿qué es eso de un karma colectivo? Porque pues es como que tú naces en una familia, en un país, en un continente. Entonces tú tienes un trabajo espiritual o de tu esencia, como le quieras llamar, a nivel personal, pero luego están los trabajos colectivos, a nivel grupal, a nivel de país. O sea, que un país viva una pobreza ya está pactado así. Tú ya naces en ese país sabiendo que hay ese momento de pobreza y estás ahí para entender eso, para aprender esa parte. Pero ¿y es porque ese grupo de almas a lo mejor tienen que experimentar ese sufrimiento? Bueno, porque deciden experimentarlo y vas coincidiendo. También supongo que esas personas que eligen ese tipo de vida también tienen que estar muy preparados. Es decir, no todo el mundo aguanta a lo mejor dolor extremo o vivir en situaciones malas. A lo mejor ellos ya están en otra evolución, su alma, ¿no? Y han elegido vivir algo como otro level, ¿no? De la vida. Claro, o no están preparadas, pero, o sea, el alma siempre está preparada. Para vivir de todo. El personaje está claro que muchas veces no. Pero, ¿y cuando una persona se suicida, esa persona también tenía pactado eso? ¿O realmente es como ha sido como Como tienes el libre albedrío, sistema? A lo mejor tu pacto no es eso, pero es trabajarte varias cosas y en esa vida decides que ya no quieres sufrir más o ya no quieres sentir más eso y no quieres trabajar eso. Pero vas a la luz, ¿no? No significa que... No significa que no vayas a ir, pero sí que es verdad que seguramente en otro momento vivirás otra vida para experimentar lo que no has acabado de experimentar en esta. Claro, al final, imagínate, le haces a lo mejor daño a una persona por machismo o lo que sea, ¿no? O a lo mejor en la siguiente vida tienes que pagar ese karma y tienes que sanarlo de alguna manera, ¿no? Al final todo el mundo paga un karma, ¿no? Por eso es el karma. O sea, es un trabajo que hay que hacer, que ha quedado pendiente y que vienes a aprender de ello. Es cierto que hay muchas personas que incluso mueren y le han hecho muy mal aquí, han maltratado o han violado a alguien y no quieren pasar a la luz porque tienen miedo de la represalia o tienen miedo de que... y se quedan como en el limbo porque tienen miedo de que se van a encontrar un juicio, ¿no? Bueno, porque hay muchas personas que al tener la vida que han tenido y no portarse bien... cuando llegan ahí se piensan que van a ser juzgados y que no se merecen estar en la luz. ¿Cuál ha sido la peor situación que has tenido? ¿No? Es decir, la peor conexión que hayas tenido o algún momento que hayas dicho feo de encontrarte algún ser que no era de luz. Mira, cuando era pequeña hubo una situación que estaba yo en la cama, era invierno, estaba todo cerrado y me respiraban en el oído, así, muy chungo, y me soplaban y el pelo me hacía así, se me volaba de un lado para otro. Esta fue una situación que pasé mucho miedo
porque además era yo pequeña, no sé si tenía como unos 6 años. Luego creo que fue a los 8, también una situación en casa de una amiga, donde nos jugamos el escondite y nos metimos en la cama, debajo de la cama de sus padres en la habitación, y estaba todo a oscuras, se iluminó todo mi lado y había un ser. ¿Pero de qué aspecto se mostraba? Una sombra negra, con forma así humanoide, que ellas no lo veían, pero yo las veía todas. Era como si alguien hubiese encendido prender una luz, y yo veía las caras de ellas así. Ellas no lo veían, estaba oscuro. ¿Y tú notabas esa energía? Yo que las era veía a densa, ellas, claro. la cara que hacían porque ellas no veían nada, pero yo sí las veía a ellas. No veían esa luz, pero yo sí. Y les dije, ay, no os quiero asustar, pero hay un señor aquí a mi lado. Lo que llegué a decir, saltaron todas corriendo, con tanta mala suerte que me encerraron en la habitación a oscuras y me arañaron. O sea, ellos pueden realmente hacerte daño físico. Sí. En mi caso, sí. ¿Y cómo te proteges ante energías negativas? ¿Qué podemos hacer, o sea, todo el mundo en general, para protegernos de esa energía más densas? Yo creo que es lo que os decía antes. Por lo menos lo que a mí me funciona es vibrar siempre en amor. Todo lo que puedas. En alegría, en bienestar, en positivismo. Cuando tú estás en esa vibración, es muy difícil que se pueda colar algo denso. A mí me pasó que estábamos en el coche un día y Juliana empezó a escuchar a alguien hablando y decía cosas buenas, ¿no? Pero de repente en esa conexión empezó a escuchar una voz que se reía, en plan, como maligna. Y claro, ella se asustó mucho. Y digo, no te asustes. Digo, voy a poner la música. Y puse la música del coche a tope y cantando. Digo, vamos a cantar. Digo, canta. Y se fue. Claro, y ella tenía mucho miedo, pero fue como... Realmente no porque yo tuviera conocimiento, fue automático. Digo, que va a venir alguien malo. Digo, no pasa nada, que le damos. ¿Cómo puedes ayudar a las personas, Laura? Exactamente, no sé cómo lo hago. Primero, la persona tiene que estar muy dispuesta y tiene que estar abierta a recibir pues esa ayuda y querer cambiar su vida, ese sufrimiento, lo que sea que esté sucediendo en ese momento en su proceso de vida. Y luego es que yo lo que hago es simplemente transmitir los mensajes, hago de canal. Es como que estás en un punto A y quieres ir a un punto B, ese proceso y ese camino, yo estoy ahí. Soy ese lazo que une el punto A del punto a B. Y transfiero esa información que ayuda a esa persona a hacer ese cambio. Y sí tengo que decir que normalmente en las sesiones de canalización, en una sola sesión, la persona sana muchísimo, se lleva mucha paz consigo. Y llevarte paz y calma no es fácil, vibrar en eso no es nada fácil, y que puedan tener esos momentos de esa conexión es muy positivo porque les ayuda a sanar y a poder transmutar. Entonces ahí empieza, en la primera sesión es cuando empiezan los cambios en esa persona y es cuando empiezan a transmutar y a sanarse a sí mismos a través de el entendimiento, la comprensión y la aceptación, sobre todo, de que hay situaciones que por más que queramos no podamos cambiar, solo podemos abrazarlas tal y como son. O sea, no solo, por ejemplo, hay personas que han perdido a alguien y quieren canalizar, sino que también incluso para hablarse con su propia conciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo es que yo no conecto con guías, yo no los escucho. Bueno, pues tú haces también de ese cable, como cuando llamas a alguien, ¿no? Ese cable, para que puedas encontrar respuestas, ¿no? A lo que te preocupa, a lo que te afecta, a lo que te hace daño. Yo en las sesiones de canalización... yo te transfiero los mensajes que en ese momento tú necesitas escuchar, ya sea de un ser fallecido, ya sea de un ser mitológico, de una sirena, de una hada, de un duende, porque también existen todos estos seres, pero de lo que sea, o a nivel de su propia conciencia, porque puedo hablar con tu yo superior, que es tu conciencia, que está conectada a todas tus vidas, de tu alma. Entonces, por eso puedo acceder a todas esas realidades, porque conecto en esa parte que se ramifica y accede con todas ellas, ¿no? Y todo eso, pues, en el momento en el que estamos en una sesión, yo lo único que te transfiero es lo que ellos sienten por vibraciones que tú necesitas escuchar.
Exacto, no a lo mejor lo que tú quieres o no, es lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Incluso muchas personas que seguramente a lo mejor se vean reacios a creer, porque obviamente hay mucha gente que es completamente verdadera, como tú, pero también hay mucha gente que se mueve por la codicia, el dinero y no, pero para mí lo que resulta más es cuando te dicen algo y dicen, esa persona no puede saberlo, esa persona no lo podía saber, lo que me está contando, no es una cosa que yo tenga en mi Instagram o en mi Facebook que le haya podido investigar a esa persona, ¿no? Sí, esto me ha pasado porque yo siempre lo digo, yo no soy vidente, es decir, yo no adivino las cosas ni tengo un poder superior al no sé qué y me dicen cosas un poco estrambóticas o raras, porque me ha pasado que ha venido gente y me han dicho, yo primero quiero que me demuestres y luego ya te pagaré y ya veremos a ver si me hago una sesión contigo. Y yo les digo, mira, yo no necesito tener una sesión contigo, no necesito demostrar nada a nadie. Entonces, igual que has venido, te puedes ir por el mismo lado que te has ido, ¿no? Yo estoy aquí para ayudar a las personas que quieren realmente sanar y que confían y tienen una fe. Dile ciega o dile lo que quieras a que esto les va a ayudar. O sea, no soy yo. Ellos mismos están pidiendo ayuda y yo llego en el momento en el que esas personas lo necesitan. Entonces, ahora se me ha olvidado, no sé lo que te iba a decir, pero el caso es que lo que hago es ayudarles a través de esos mensajes a que ellos puedan seguir conectando. Entonces, las personas, cuando hablo con un ser querido, pues a veces yo no veo el ser querido, no sé ni cómo es físicamente, pero me viene información de mensajes y a veces no es lo que dice, sino la manera, la expresión. Y le digo, ay, es que siento como que está haciendo así. Por ejemplo, una vez me pasó algo que hacía una señora como algo así con los dedos. Y le dije, sí, está haciendo esto, tal, no sé qué. Veo este gesto o me viene la información de este gesto. Claro, esa persona me dijo, no, es que no sé si era su tía o quién era, hacía esto. O una vez me pasó con alguien que también le dije, la veo como si estuviese en una butaca así, cosiendo. Claro, pues sí, pues justo hacía como punto de cruz o no sé qué. Claro, tú pasas la información, pero claro, para ti no tiene ningún sentido en ese momento, pero a lo mejor para otra sí. O expresiones, ay, me dice qué tal, y yo venga a reír, pero oye, reír de llorar, digo, qué gracioso que es tu padre o tu tal, y esa persona decirme, buah, es que es totalmente... Es él claramente, ¿no? Claro, eso son el tipo de cosas que es que no lo puedes saber, ¿cómo lo vas a ver? Pues nada, Laura, ¿y dónde te pueden encontrar? Pues ahora mismo, de momento, estoy en Instagram. En breve pues estaré en TikTok y seguramente que en unos meses en YouTube, pero en Instagram estoy como Luz y Almas. Lo pondremos también en la descripción para que la podáis localizar y darte las gracias. Muchísimas gracias por venir, por darnos luz, por llevar este mensaje, por ayudar a las personas y por estar en propósito. Muchas gracias y estoy segura que volveremos a entrevistarte. Segurísimo y lo espero de verdad de corazón. He estado súper a gusto. Os agradezco esa fe ciega de la que estábamos hablando porque sin conocerme pues sentisteis que había una conexión y que queríais entrevistarme. Así que yo os lo agradezco enormemente y estoy segura que en un tiempecito estaremos hablando de muchas circunstancias que habremos vivido de ahora en adelante y que podremos compartir. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ti si te ha gustado este vídeo, compártelo con la persona que lo pueda necesitar, con la persona que le pueda gustar y no te olvides de darle like. Nos vemos en el próximo episodio.